en este día con el deseo, con el anhelo de recibir de ti, con el anhelo de recibir de tu amor. Queremos conocer de ti, de tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos sentir cómo te acercas a nosotros y todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos, Señor, te los entregamos a ti. Todo lo que estemos viviendo en este momento, Señor, queremos entregártelo, ponerlo en tus manos para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer con eso, porque tú eres el Dios Todopoderoso y eres nuestro Padre y estás al pendiente de nosotros en cada momento de nuestra vida.
Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ir a la Biblia, un pasaje que todos seguramente se lo saben de memoria, pero por si acaso, abra la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por si acaso. O sea, yo sé que todos lo tienen aquí grabado en aquí y aquí, pero sin embargo, por si acaso. Mateo 28, versículo número 19, dice la Escritura. 28, 19, sí es. Así, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19, perdón. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a hablar un poco del bautismo del Espíritu Santo. Y es que Jesús nos da una orden a nosotros, a usted y a mí, que nosotros tenemos, escúcheme, cuando recibimos ese llamado de Dios, tenemos que pasar a otra etapa con el Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta, Él habla aquí de algo que esto va a remover fibras profundas, pero voy a tener que hablarlo. Y es que Él habla de un bautismo que es el bautismo del Espíritu. Dice, bautícenlos, ¿cierto? En el Padre, en el Hijo o en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo. Y quiero arrancar con esto porque creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido como iglesia en la historia, es que la iglesia se ha quedado con el bautismo en agua, que es el bautismo de arrepentimiento. La iglesia se ha quedado en el bautismo del Hijo, o sea, el bautismo donde yo hago parte de la familia de Dios, me involucro en una iglesia, y hasta ahí. Pero no hemos pasado al tercer bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso es que a muchos creyentes les cuesta sostener una vida de santidad, una vida de poder, una vida de milagros sobrenaturales de Dios en ellos. O sea, creo que está padre porque pues la mayoría nos arrepentimos, que es el arrepentimiento para salvación, o sea, acepto a Cristo. El otro bautismo es cuando ya yo me sumerjo en agua. Por cierto, alce la mano acá los que ya se han bautizado en agua. Alce la mano, perfecto. Ese bautismo en agua, sin primero haber vivido arrepentimiento, usted fue a un chapoteadero. Yo les le digo, ¿ok? Le echaron agüita nomás. O sea, fue agua. Primero me arrepiento de mis pecados, entiendo que Jesucristo es mi Salvador, y después hago un acto público en agua de mi fe en Jesucristo para ser parte de la familia de Dios, y ese es el segundo bautizo. O sea, cuando usted se arrepintió de los pecados, usted no le echaron agua, ¿o sí? No le echaron agua. Usted un día estaba solo en su habitación, estaba aquí en un tiempo de oración en la iglesia, estaba en una cita pastoral, bueno, yo no sé en dónde, pero usted un día dijo, estoy cansado, ya no puedo vivir así, necesito a Dios en mi vida, me arrepiento de mis pecados. En ese momento usted recibió un bautismo de arrepentimiento. El segundo fue cuando usted dijo, ahora yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Y entonces se involucró activamente en la iglesia. Hay gente que se queda en el primero. ¿Estamos? Se conforman con ya, me salvé. Ya, listo, me arrepiento de mis pecados. Pero no pasan a ser parte y miembros activos de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Y hay otros que están ahí. Ya sé que pertenezco a la familia de Dios. El punto está en que la mayoría de creyentes, yo no sé cuánto porcentaje, pero estoy seguro que más del 90%, no pasan al bautismo del Espíritu Santo. No llegan a ese nivel con Dios.
¿Y por qué no llegan? Quizá porque hay ignorancia. Quizá porque no nos han enseñado. O quizá porque no queremos en realidad. Sin embargo, quiero sustentar esto que les estoy explicando muy profundamente porque, pues sí, o sea, yo soy el pastor y usted está sentado y usted va a decir, bueno, si el pastor lo dice es porque es verdad. Pero no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo de entenderlo. Vamos a ir a la Biblia. Hoy voy a estudiar Biblia con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estudiar la Biblia, pero bien estudiadita. Voy a leerles algo y voy a explicarles algo que la Biblia dice que no se tiene que explicar, pero lo voy a explicar. La Biblia dice, no hables de esto, pero siento la necesidad de parte del Señor que tenemos que hablarlo. Hebreos capítulo número 6, versículos número 1 y 2. En serio, esto que vamos a leer la Biblia dice, dejemos de hablar de esto, pero creo yo que tenemos que hablar. Hebreos capítulo 6, versículo 1, NTV dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Sí ven? Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del 1, arrepentimiento de acciones, 2, bautizo, de tener fe en Dios, ¿ves? Y ustedes tampoco necesitan enseñanza acerca de los bautismos. ¿Cuántos bautismos habla? ¿En plural o en singular? En plural. Bautismos. Mira, ahí dice otra vez, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Yo no voy a decirle alce la mano el que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque no es un examen. Pero la verdad es que muchos de los que estamos aquí hoy, o muchos de los que están aquí, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque acá dice claro acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces la Biblia dice claramente que existen varios bautismos y sí, lo reconozco. Acá me dice Dios, no repase las enseñanzas básicas otra vez. Pero yo le hago una pregunta. De los que están aquí con toda honestidad, ¿quién sabía que existían 3 bautizos? Muy bien, pocos. O sea, la mayoría, bueno, uno por alzar la mano. La mayoría de personas creíamos que había solamente uno, el bautismo en agua. Y ya. Y yo quiero decirle que el bautismo en agua no es el 1, es el 2. ¿Ves? Entonces, hoy tenemos que empezar a entender esto, porque es que sin el bautismo del Espíritu Santo, usted puede llegar a tener como creyente, escúcheme bien, conceptos de Dios, de arrepentimiento. Usted puede llegar a ser parte de la familia de Dios, pero no va a vivir en el poder y en la permanencia de ese poder, de esa sanidad que Dios le quiere dar, regalar, en el poder de Dios. Porque es que es muy diferente, yo siempre les he dicho, es muy diferente el Pedro que está antes del Pentecostés, o sea, del bautismo del Espíritu Santo, al Pedro después del bautismo del Espíritu Santo. ¿Pedro fue bautizado antes del Espíritu Santo en agua? ¿Sí o no? Sí. ¿Pedro creía en Cristo? Sí. Jesucristo mismo les pregunta, a ver, ¿ustedes quién piensan que yo soy? Y el mismo Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Listo. O sea, Pedro conocía el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento, y Pedro conocía el bautismo de pertenecer a la familia de Dios, o sea, a creer en Cristo, el Mesías, los dos. Pero Pedro seguía mochando orejas, ¿sí? Pero Pedro seguía diciendo, yo no te negaré, ¿tú quién piensas que con quién estás hablando? Ajaja, hello, I am Pedro, ¿sí ves? O sea, Pedro seguía sintiendo que él seguía teniendo el poder y el control. Ese era Pedro. Pedro era el que, Señor, quiero caminar, pues échele. Y después veía a los lados y se hundía. O sea, él seguía en los 2 bautizos. Pero él no había pasado al bautismo del poder del Espíritu Santo. Y por eso el Pedro que vemos antes de ser bautizado por el Espíritu Santo,
Le falta un poco de dominio propio. Y yo admiro a Pedro, pero tiene sus problemillas. Pero cuando Pedro recibe el poder del Espíritu Santo, mi hermano, es otro nivel. Y era un hombre prudente en sus palabras. Además, yo quiero decirle que una de las manifestaciones de que yo tengo el bautizo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo controla lo que yo no puedo controlar, porque aquí ¿quién puede controlar humanamente la lengua? Nosotros somos bien bocones. Decía mi abuela, nadie controla la loca de la casa, la lengua. ¿Entiende? Entonces uno se cree mentiras por no recibir el bautismo del Espíritu. Y usted de pronto ahorita está escuchándome y estará diciendo, ¿será que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo o no? Porque yo he escuchado mucha doctrina del Espíritu Santo. Yo he escuchado, mira, voy a ponerles este ejemplo. Jesús se va de Nazaret rumbo hasta Jericó, a Río Jordán, para ser bautizado ¿por quién? No me va a decir que por Juanes. Juanes es un cantante. Por Juan el Bautista. Hay gente que confunde a Juanes Bautista, me dijo una vez una persona. Por Juanes, no. Por Juan. Fue bautizado. ¿Y qué? Y cuando Jesús llega donde Juan a ser bautizado, bueno, ya sabemos todo lo que Juan le dice. Yo no soy digno ni de desatar el calzado de tus pies. Bueno. Pero Juan el Bautista unge o sumerge a Cristo más bien y lo bautiza en agua. ¿Para qué es el bautismo en agua? ¿Para qué? No, voy a tener que, tráigame agua, hermano. Voy a echar agua acá a toda la iglesia, porque usted se bautizó en agua y no, ¿para qué? No, señores, el bautismo en agua es una declaración pública de que yo pertenezco a Cristo y a la familia de Dios. No es para arrepentimiento de pecados ni para quitar pecados originales, eso no es bíblico, nunca eso es bíblico. ¿Qué es que va a quitar el pecado? ¿Cómo es que dicen? ¿El pecado original es que le dicen? No, eso no dice la Biblia en ninguna parte, no existe. Por eso Jesucristo, ¿qué necesidad tenía de meterse en agua, arrepentirse de qué pecado? No tiene sentido. Él no tenía que arrepentirse de ningún pecado. ¿Para qué se bautiza el Señor? Primero, para cumplir, porque Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y segundo, Él se viene a bautizar, o sea, hace ese proceso de sumergimiento para enseñarnos que cuando yo hago ese proceso, me muero para nacer en la familia de Dios, en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Después de que el Señor se bautiza en agua, los cielos se abren y dice la Escritura que se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito. Y inmediatamente desciende sobre el Señor alguien. ¿Quién? En forma como de paloma. Y en ese momento el Señor recibe el bautizo del Espíritu Santo. Se llena del bautismo del Espíritu Santo. Vive los tres bautizos. En ese momento vive los tres. Y cuando Él se llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo segundo que hace en su ministerio público? De ahí para adelante, ¿qué hace? ¿Va a sacar demonios? No. ¿Sana la suegra de Pedro? Tampoco. No. Y los voy a jalar de la suegra. Se va al desierto a ser tentado por el diablo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. ¿Y por qué soportó la tentación del diablo y los 40 días en el desierto? Porque tenía el bautismo del Espíritu Santo. O sea, donde el Señor solamente se meta en el agua y no reciba el bautismo del Espíritu Santo, no puede soportar la tentación. No tenía el poder del Espíritu de Dios en su vida. Por eso es que el Señor tuvo un ministerio tan efectivo. No existe, escúcheme, no existe una fe en la historia de la humanidad que un hombre que jamás haya escrito un libro en 3 años haya cambiado el mundo y haya tenido tantos seguidores como un carpintero.
tenía el Espíritu Santo. Obviamente es Dios, pero lleno del Espíritu Santo en su vida. Entonces, por eso es que hay personas que inician en la fe como dinamita. Llegan un día a la iglesia y dicen, ay, sí me gusta, de aquí soy, acá se siente la unción, yo siento el fuego. Y les dura la gasolina 3 semanas, hermano. Un mes. En el primer problema, ¡pum!, se les apaga la mecha. Pero el Señor, como estaba en el bautismo del Espíritu Santo, no era su poder, era el poder desde lo alto que había descendido sobre él, y por eso, a pesar de todo lo que vivió, soportó hasta la cruz, porque tenía el poder del Espíritu de Dios. Y por eso es que hay gente que en la vida creyente no soporta una ruptura. Me terminó el novio, ay, me voy a morir, me deprimo, y se deprimen porque no tienen el poder del Espíritu Santo, hermano. O sea, no pueden vivir una vida ascendente espiritual. Están ahí como el porque solamente se quedan en los 2 bautizos. ¿Me entiende por qué es importante lo que le quiero decir? Y les decía que lo más complicado de controlar yo se lo digo, es la lengua. A ver, en este país hay libre derecho a la expresión, ¿sí o no? Dígalo con fuerza, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio saliendo de aquí. Bueno, o mañana que abran bancos. Mañana que abran un banco, usted va a entrar a un banco y va a decir las siguientes palabras, usted que tiene libre derecho a expresarse. Alce las manos, esto es un asalto. A ver qué le van a decir en el banco. A ver para dónde se va si usted tiene tanta libre derecho a expresarse. ¿Usted tiene libre derecho a expresarse o no? ¿Libre derecho a expresión o no? Cada vez menos. Depende. En redes sociales, vaya y hable en contra del aborto. Bloqueado, papá. Vayan, hablen, a usted diga, haga un comentario quizá contra el tema de todo lo que es la comunidad LGTB. Bloqueado, censurado. No, en realidad no tenemos libre derecho a expresarnos. Y está bien. O sea, de verdad, está bien. Porque hay cosas que usted no debería expresar. Porque hay palabras que nosotros decimos por no tener el control del Espíritu Santo que le podemos dañar la vida a una persona para siempre. Por no tener el control del Espíritu de Dios. Palabras que le decimos a nuestros hijos que los pueden deteriorar para siempre en su estima. Como yo recuerdo una discípula que venía al Centi, bien bonita esa muchacha, pero guapa, de verdad, y decía, es que yo soy fea, y yo decía, pero mija, usted es muy bonita, o sea, atlética, deportista, es que mi papá me dice gorda cada vez que me ve. Entonces la muchacha guapa, pero tiene un problema de estima impresionante, porque yo le puedo dañar a la gente que amo con mis palabras. Usted no tiene libre derecho a expresarse. Usted y yo tenemos que expresarnos según lo que nos diga el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice que el Espíritu Santo no habla ni siquiera desde su propia cuenta, sino que ¿qué habla? Lo que oye del Padre, eso nos lo dice. Yo tengo que aprender a hablar lo que el Espíritu Santo me está soplando, lo que me dice. O tengo que no hablar cuando el Espíritu Santo me dice, no hable. Oye, a ustedes les ha pasado, a mí como pastor me pasa mucho esto. A mí como pastor me pasa mucho que la gente me pregunta, Ricardo, líder, pastor, como me digan, oye, ¿qué ha pasado? No me lo dicen por chisme, me lo dicen porque están preocupados santamente. Oye, pastor, ¿usted qué ha pasado con X persona que no lo he vuelto a ver en la iglesia? Parar, líder, por supuesto, parar, no quiero chisme. Y honestamente, a mí me pasa que yo quiero soltar toda la sopa, ¿me entiende? O sea, yo la verdad es que sí quiero desahogarme. Y yo quiero decir, no, ese pecador. O sea, yo quiero muchas cosas, yo quiero decir, tanto que se le ayudó, yo quiero. Pero como uno tiene Espíritu Santo, ¿a usted no le ha pasado que usted va a entrar en una conversación con alguien sobre algo que no tiene que hablar o de quien no tiene que hablar, y el Espíritu Santo te dice, ¿no deberías estar teniendo esta conversación?
probablemente no deberías hablar de esto en este mismo momento. ¿Sí te ha pasado, no? Y uno como que, Espíritu Santo, déjeme hablar que estoy rico. No hay nada más delicioso que comer prójimo. Cuando el Espíritu Santo le diga, probablemente no deberías estar hablando eso, no lo hables. No lo hables. Y el salmista decía, yo no tengo libre derecho a expresarme. Salmo número 3. Es que me da risa porque, ¿sabes yo qué hago? Es que eso de probablemente yo no deba decir esto. Miren, Salmo 39, versículo número 1. Ya que estamos en los salmos. Dice así, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo, refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. ¿Ves? Cuando alguien te pregunte por alguien y tú no vas a tener esa conversación, ¿qué está diciendo el Señor? ¿O qué dice el salmista? Refrenaré mi lengua. Pero usted no puede refrenarla con su control humano. Necesitas al Espíritu de Dios. Necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces no se crea la mentira de que usted y yo tenemos libre derecho a expresarnos. No tenemos libertad a expresarnos, lo siento. Porque hay palabras que pueden dañar a una persona para siempre. Es como la segunda mentira que uno se cree, por ejemplo. La primera es uno tiene libre derecho a expresarse. La segunda es esa mentira que uno se dice y le dice a los demás, era una broma. ¿Cómo es que dicen acá? Estaba cotorreando, ¿es que dicen? ¿Era cotorreando? No entiendo, bueno, no importa. Estaba cotorreando. ¿Cómo que estaba cotorreando? Ay, es que, ay, tan delicada, ya no se aguanta nada. ¿Se han escuchado esas frasecitas? Ay, qué sensible ahora eres, José. ¿Cómo que ya no me conoces? Miren, imagine, Marco se vio una película de Robin Hood y me ha insistido que le compre un arco con flechas. Bendito Dios que le compré flechas de esas que son de gomita que se pegan en las ventanas. Porque donde le compre las que son puntudas, déjame decirte que ya tendría, mínimo estaría como en una feria de toros, clavado acá hasta más no poder. Pero imagínate que yo tengo un arco de esos, así que yo vengo con el arco y te doy en la pierna. Y entonces tú, ¡ay! Y tú como eres espiritual dice, Dios te bendiga. ¿Sí? Tú no me dices otra palabra, nada, no me sacas a mi mamá ni a mi abuela, nada. Entonces yo te digo, ¡ay! No se aguanta, era bromeando. ¡Ay! Ahora no se aguanta nada. ¿Tú qué pensarías? No me lo digas. No, porque ya sé lo que estás, pero no quiero escucharlo. No, solamente era un ejercicio. Proverbios 26, versículo 18, habla acerca de eso, esas frasecitas que por no tener el bautismo del Espíritu Santo utilizamos. Miren, ¿ya lo tenemos ahí? ¿Ya lo tienes ahí? Yo te quiero felicitar, hermano, porque ya eres hábil en la Biblia y oro para que el Señor te dé una esposa que te ayude a qué, a ver, pidámosle a Dios, que le ayude a, bueno, no sé, después pienso, porque no quiero decir algo, estamos hablando de la lengua. Bueno, tanto daña un loco que dispara un arma mortal, versículo 19, como el que miente a un amigo y luego le dice, solo estaba bromeando. ¿Ves? Que son las mentiras que uno a veces por no tener el Espíritu Santo se cree. Así que tenemos que, o eso de que las palabras se las lleva el viento, jamás se las lleva el viento. Y hay heridas que le quedan a nuestros hijos para siempre. Hay heridas que nosotros le hacemos a hermanos en la fe para siempre, por no tener el bautismo del Espíritu Santo. Todo esto lo digo porque esto de la lengua y el poder de controlar la lengua no es humano. No es un ejercicio de autocontrol, de dale ahí. No funciona así. Es un control del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces,
volviendo al tema del bautismo, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 13. Dice así. 1 Corintios 12, versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice Jesús, que convence al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. La persona que va a grabar me avisa con tiempo para hacer buena cara, para quedar así chido. ¿Sí? Que yo veo que están ahí tomando fotos y grabando. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué me convence? De justicia. Entonces el Espíritu Santo te dice: Minibet, eres una pecadora, y te empieza a convencer. Entonces uno empieza a sentir culpa que lleva a arrepentimiento, que no es mala, y el Espíritu Santo me empieza a decir: es hora de arrepentirse de tus pecados. Y empieza una desesperación interna por decir: yo tengo que cambiar esta vida, yo no puedo seguir así, me estoy arruinando a la gente que viene después de mí. El Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento, así que Él me bautiza en lo individual. En algún momento yo digo: yo necesito a Dios. ¿Sí le pasó eso o no? Yo necesito a Dios, yo no sé cómo voy a encontrarme con Dios, pero yo necesito un lugar donde me enseñen a conocer a Cristo. Yo necesito a Dios porque yo no puedo con esto, está mal mi alma. Eso lo hace el Espíritu Santo y me lleva al arrepentimiento. Me arrepiento, me bautizo ahora y hago parte de la familia de Dios, que es el segundo arrepentimiento. Pero Cristo, no estoy si me preguntan, pero Cristo me lleva al Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús estaba en el monte de la Ascensión, que está literalmente en línea recta desde la puerta dorada o la puerta de la esperanza hasta el monte de los Olivos en la punta más alta, rumbo a Betania, desde ahí el Señor estaba con sus discípulos antes de ascender. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que el Señor le dijo a sus discípulos? ¿Pero qué les dijo? ¿Cuáles fueron las palabras? Hechos 1, versículo número 4. Vamos a hacer un versus. A ver, José, tú me vas a ayudar a leer, por favor, Lucas capítulo 24, versículo número 49. Lucas capítulo 4, versículo número 49. No está, no existe. ¿Sí estoy bien? Es Lucas 24, yo es que Lucas 4. Sí, versículo 49. Dice así, escuche. El Señor le dijo a los discípulos: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. ¿De dónde? Del cielo. Uno cree que las palabras últimas de Jesús es Jesús estando en el monte diciendo: vayan a todas las naciones, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esas no son las últimas palabras. Las últimas palabras no son váyanse. Las últimas palabras son: quédense para que puedan ir. Quédense hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, mi hermano. Entonces, uno de los grandes problemas es que nosotros queremos ayudar a Dios, hacer la obra de Dios, pero tenemos muy poco Espíritu Santo. O sea, no involucramos al Espíritu de Dios. Quédense hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo empecé siendo misionero a los 21 años, recibí a Cristo a los 17, empecé la misión a los 21 y recibí el Espíritu Santo a los 26. Miren eso, pasaron casi 10 años de mi vida cristiana hasta que yo recibí el Espíritu Santo.
Yo nunca me olvidaré siendo misionero, yo tengo que confesarlo, luchaba todavía con mis ataques de ira, yo era un enfermo de ira compulsivo, dañaba a la gente con mi ira, yo tenía serios problemas en mi alma, muchos, pero amaba a Cristo, como un cristiano promedio. Yo decía, pero es que Señor, o sea, si te estoy sirviendo, si soy misionero, es que yo te amo, Señor, pero yo no puedo con esto en mi vida. O sea, me exploto con facilidad. Veo unas piernas y yo me vuelvo como gelatina, Señor. Ayúdame, no, en serio. Tenía unos problemas internos, pero profundos, mi hermano. Porque es que la gente cree, una vez me dijo una señora, usted tuvo que hacer un niño índigo. Y yo le dije, no, yo no nací en la India. Yo no entendía qué me estaba diciendo la señora. Después fue que me puse a investigar por internet, que creen que hay niños que nacen con dones. ¿A qué? Uno nace como cualquier ser humano mortal, pero uno decide ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces yo hacía la obra de Dios, amaba a Dios, pero yo no podía con mis problemas y con mis pecados. Pero amaba a Cristo. Pero no entiendo. Yo sé Biblia, yo estudio la Biblia. O sea, ni siquiera salgo de la iglesia porque vivía en la iglesia. En la iglesia quedaba en donde yo vivía. ¿Cómo es posible que yo no pueda tener una vida de poder del Espíritu de Dios en mí? No conocía al Espíritu Santo. No lo conocía. Era un completo extraño para mí. Sabía de la palomita que había descendido. Me habían enseñado que llenaba lo que estaba desordenado y arreglaba lo que estaba en tinieblas, pero no tenía la unción del Espíritu Santo. Y comprendí algo, iglesia. Necesitaba tener tiempo con el Espíritu Santo a solas. Ser investido con un poder desde lo alto. Y empecé a orar y dije, no, pero yo lo resuelvo con el Espíritu Santo, porque yo estoy cansado de sentirme doble cuando estoy en la iglesia. Peor todavía, predicaba algo que no vivía, porque es cierto. Y yo decía, y yo no puedo llegar a tener una familia y tener una esposa sin que yo tenga el poder del Espíritu Santo que que Él controle lo que yo humanamente no puedo controlar. Mis pasiones, mis deseos, la loca de la casa. Esta mente que es una locura. No puedo con esto. Yo necesito Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu de Dios. Y es que ese es el problema. O sea, el problema está en que en la iglesia amamos a Cristo. Le decimos a la gente, congréguese, venga a la iglesia, pero la gente no ha sido bautizada por el Espíritu de Dios, se lo aseguro. Eso le pasó a Pablo. Pero bueno, antes de que leamos Pablo, terminemos la historia. Hechos 1, versículo número 4. Hechos, los que lo están buscando está por la H. Hechos 1, versículo número 4. Está como, yo tengo un líder que era malo, decía, sí, está antes de Apocalipsis, por ahí está, ahí lo encuentro. Hechos 1, versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Me entiende, iglesia? ¿Qué dijo Jesús? Ya se bautizaron con agua. Congratulations. Ya saben que hacen parte de la familia de Dios. Ya se arrepintieron, ya creen en mí como Mesías. Ese es el bautismo, los dos primeros. Pero por favor, quédense hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Por eso la conversación de Jesús con la samaritana es impresionante, porque Jesús le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el don de Dios? El Espíritu Santo, es el regalo, un don es un regalo, acá lo está diciendo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice esto? Tú me pedirías a mí agua, Espíritu Santo, y yo te daría ese bautismo del Espíritu Santo, para que desde tu interior corran ríos de agua viva y no tengas nunca más sed emocional.
La mujer dijo, cuando escuchó esas palabras, dijo, ajá, como que eres profeta. ¿Sí ven? No entendía. Como todavía en la iglesia han pasado 2000 años y no entendemos lo que el Señor ha querido decirnos desde antes. Necesitamos Espíritu Santo. Nos hemos quedado con Cristo y está bien. Y somos salvos, gloria a Dios. Pero usted no puede tener una vida de derrota. Discúlpeme, pero no más. Discúlpeme, pero usted y yo tenemos que tener vidas de victoria en el nombre de Jesús. Porque es el Espíritu Santo, hermano, al que nosotros necesitamos. A ver, es que yo le hago una pregunta y respóndase usted interiormente. ¿Cuántas veces esta semana habló y estuvo tiempos con el Espíritu de Dios? ¿Me comprende? ¿Cómo está como la decoración de la Trinidad? Está como una palomita que sale, se acabó. ¿No, acaso no fue el mismo Espíritu Santo que cuando el arca se detuvo en un monte, no en forma de paloma, no fue el Espíritu Santo el que trajo esa rama de olivo a Noé y le dijo, se cumplió la promesa? Fue el Espíritu Santo. Siempre ha sido el Espíritu Santo. ¿Acaso no fue el Espíritu Santo el que cuando el pueblo de Israel iba caminando de noche hacia la tierra prometida, no era el Espíritu Santo el que como una columna de fuego los iluminaba? ¿Acaso no necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo para que nos ilumine en los momentos donde uno anda en oscuridad en los desiertos? Espíritu Santo. ¿No era el mismo Espíritu Santo el que cubría al pueblo de Israel en una columna como de una nube para que el sol no les pegara y pudieran seguir caminando a la tierra prometida? Sin Espíritu Santo usted no puede hacer familia. Sin Espíritu Santo usted no puede hacer ministerio. Yo no puedo. Somos incompetentes, yo les digo delante de Dios, iglesia. Necesitamos al Espíritu de Dios. Pero aquí y ahora. Y esa fue la conversación que Pablo tuvo con los discípulos que estaban en Efeso. Porque yo quiero decirle que Pablo no era un orador extraordinario, como uno llega a pensar. Era un escritor extraordinario, porque algo sucede con la gente que es muy intelectual. Los que somos medio torpes, somos buenos para hablar, pero los que son bien intelectuales son como que tienen tanta información como que no saben cómo decirlo, entonces más bien escriben. Es cierto. No todo el mundo, pero así más o menos es. Y Apolos era un predicador increíble. Apolos era excelente predicador. Y Pablo no era tan elocuente quizá, pero era profundo con Dios. Y dice la historia en el libro de los Hechos, capítulo número 19, si quiere acompáñenme, que Pablo llega a un lugar que se llama Efeso. No Los Besos, ¿ok? Efeso. Dice así, Hechos 19, versículo número 1 en adelante. Voy a leerlo. Vamos a leerlo completito. Dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó a las regiones del interior hasta llegar a Efeso en la costa. Imagínense la escena. Efeso está ahí por Turquía, en el mar Mediterráneo, ahí está. Es una ciudad costera. Bueno, donde encontró varios creyentes, o sea, estaba feliz. ¿Tú te imaginas? Bueno, ¿a ustedes les ha pasado? Porque nosotros como pastores somos bobos, la realidad, pero la iglesia es inteligente. Yo he visto pastores que dicen, ¿y de qué iglesia es usted? No, que yo soy presbiteriano. Ay, no, como que no lo entiendo. Eso hacen los pastores ridículos, pero la iglesia no es tonta. Uno cuando se encuentra con otro cristiano, uno no le pregunta, ¿y eres bautista? ¿Eres calvinista? ¿Eres arminianista? O sea, uno no pregunta esas bobadas. Uno cuando es creyente, uno encuentra un cristiano y uno como que es cristiano, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado, no? Uno no se pone a preguntar cosas bobas como teológicas. Eso lo hacen los pastores inmaduros. Uno lo único que le importa es cristiano. O sea, uno está gozoso, encontré un hermano. ¿Sí? Así es que uno se siente. Yo sí recuerdo eso, sobre todo cuando viajé la primera vez en un aeropuerto. Ya estaba en el aeropuerto y estaba en una cafetería y pues ya íbamos a abordar el vuelo y me pregunta un costarricense,
Y me dice, porque hablan como con la R entre las lenguas así, me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, Ricardo. Ah, Ricardo, porque hablan. Me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo le digo, no, pues yo soy misionero. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. No, venga, lo invito a comer. Y yo no llevaba como 3 pesos, no llevaba nada. Me salió gratis la comida, hermano. ¿Por qué? Porque me encontré un hermano cristiano, ¿ves? Todavía me salen gratis. Todavía hago un par de llamadas, Sandrita, voy a tu casa. Bueno, entonces, pero cuando nosotros los cristianos no nos ponemos a pensar en bobadas, y Pablo entendía bien eso, así que él no les preguntó cosas profundas, solamente cristianos, y se alegró, y solamente les hizo una pregunta, porque pues Pablo era un líder. Versículo 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Me copian? Pablo no los estaba cuestionando porque estaba alegre. Son creyentes, grandioso. Y les hablaron, ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos. Mira lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Versículo 3, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. ¿Ven? El primer arrepentimiento, el de salvación, el de pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyeran que vendría el que vendría después, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor para pertenecer a la familia de Cristo. Y después cuando Pablo les impuso las manos, tercer bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¿Cuántos bautismos entonces según la Biblia? ¿Y qué empezaron a hacer? Pero entiéndame bien, porque es que uno se encuentra con cada loco en la iglesia. No es profetizar para adivinarle a la gente el futuro, porque eso se llama adivinación. No es que usted diga, voy a profetizarte en el nombre de Jesús que vas a bajar a talla 32, bajas de talla, veo venir que estás bajando de talla. Mentira del diablo, eso es una estupidez, porque yo lo he visto con estos ojos. Usted no, veo que vas a salir de esa soltería. Sí, no importa que estás amargada con la vida, pero vas a salir de... Porque no, uno no profetiza esas bobadas. Uno que tiene que profetizar en el Espíritu Santo, bendición. Yo veo que mi hijo va a ser siervo del Señor, ¿ves? Yo veo una iglesia que es sana. Uno profetiza bendición, pero no profetiza deseos carnales o humanos. ¿Quiere adelgazar? ¿Qué tiene que hacer? Dígale al Espíritu Santo que le ayude a controlar ya. Y el Espíritu Santo le va a dar el poder que usted no puede tener, quizá. Pero bueno, volviendo al tema, Pablo les dice, iglesia, no conocen el Espíritu Santo, vengan, permítanme, yo los bautizo en el Espíritu Santo. Y por eso esa iglesia de Efeso se convirtió en una de las iglesias más poderosas del Antiguo Testamento, bueno, de la iglesia primitiva, porque eran iglesias llenas de poder. ¿Y saben algo? A mí me duele, con toda honestidad yo les digo, ver creyentes que aman a Cristo, pero no tienen poder del Espíritu Santo. Y no es un poder para manipular, es un poder para transformar su vida y otras vidas. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿No será que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos bautice? ¿No será que nos quedamos solamente en el bautismo en agua y dijimos, ya la logré? Ya morí y nací en la familia de Cristo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Creo que estamos ahí como atascados. Juan 1:33, por favor. Acompáñenme. Les dije que íbamos a leer varios versículos. Dice así.
Acá está. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Escúcheme. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? A ver, pongámosle sentido a esto. ¿Quién me bautiza en Cristo y quién me bautiza en el Espíritu Santo? ¿Ya los enredé o no? 3 bautizos. Listo. El bautismo de arrepentimiento. El segundo, el bautismo de que yo soy cristiano, o sea, que creo en Cristo, pertenezco a Cristo. Y el tercer bautismo del Espíritu Santo. Segundo bautizo, no es una grosería. Segundo bautizo. ¿Quién me bautiza en Cristo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él me lleva a Cristo porque me convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo me bautiza en Cristo. Ahora, ¿quién me bautiza en el Espíritu Santo? Cristo. Volvamos a leerlo. A ver. Dice así, entonces Juan, versículo 32, dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, está hablando de Cristo, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Quién me bautiza en el Espíritu Santo? ¿Me copian? Así que, ¿qué creen que deberíamos hacer, iglesia? Empezar a conectarnos con el Espíritu de Dios, pero profundamente. Yo quiero explicarles algo. Quiero contar algo que es muy personal. Los que no tuvimos la oportunidad y la dicha de crecer con un papá, una de las preguntas que a un niño, a un adolescente más le avergüenza es esta. ¿Y dónde está tu papá? ¿Quién es tu papá? Es vergonzoso para un niño que le pregunten eso. Los que no tuvimos la dicha de crecer con un papá, eso es doloroso. Si usted vivió eso, me va a entender. A mí eso me dolía. Y yo evitaba esa conversación. Y a mí me molestaba mucho, por ejemplo, cuando eran las entregas de notas. Yo creo que por eso yo fui mal estudiante, ¿sabían? Yo era un estudiante de 6, de 7. Siempre fui así. Hasta que me arrepentí. y recibí el Espíritu. Pero yo era de eso. Pero ¿saben por qué yo ahora entiendo? Porque yo considero que tengo buena memoria. Yo creo que yo era así porque el hecho de que me reconocieran. Yo veía que a todos los que lo reconocían, sus papás estaban adelante alegrándose. Y a nosotros los que éramos medio brutos, pues qué reconocimiento, uno pasa por allá atrás, está en las sombras. Así que yo era malo para la escuela, creo que por eso, me daba vergüenza que me preguntaran acerca de mi papá. Era doloroso. Y nunca olvidaré un líder que yo tuve. Yo tendría quizás, yo creo que fue antes de que me perdiera, como 13 años. Pero nunca olvidaré que yo estaba como en una esquina por allá en la iglesia. Y era un líder de jóvenes, había muchos jóvenes. Y entonces él está haciendo una predicación acerca de la paternidad. Y me mira a mí y me dice, oye Ricardo, ¿y tu papá? Frente a todo el mundo, yo trágame tierra. Que la tierra se abra y me trague. O sea, era doloroso. Entonces cuando él me vio como la expresión, y ¿sabes qué es lo peor? Cuando te voltean a mirar todos y tú te sientes como que ya no me puedo esconder. Entonces cuando ya todos empezaron a mirarme, él me vio como incómodo y ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Dame sonido, please. Ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo y entonces me dice, Ricardo,
¿Cómo que no vamos a decir quién es tu papá? Ya yo lo he escuchado, pero él me lo dijo. Dame el Bluetooth. Y entonces, iglesia, yo lo que quiero decirles es que una persona llena del Espíritu Santo sabe qué decir y en qué momento decirlo. Tú vas a saber si regaste. Si la regaste como quizá la regó él en ese momento, el Espíritu Santo te va a decir, ahora la reglas así. Porque tienes Espíritu Santo. No te pude dar un papá hijo. Me equivoqué. Pero yo sé cómo hacerlo porque tengo Espíritu Santo. Yo quiero invitarles, iglesia, a que nos bauticemos en el Espíritu Santo. Quiero invitarle que el Espíritu Santo le diga, así le vas a hablar a tu esposo, ¿sabes? Y así vas a corregir a tu hijo cuando se vuelva iracundo o cuando meta la pata. Porque el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer y decir. Y así vas a resolver este problema financiero. No con deudas. Mira, este es el camino. Digámosle al Espíritu Santo que nos bautice, iglesia. Porque 2000 años lleva con nosotros y ha sido tan ignorado. Se ha hablado mucho de la cristología, se le ha dado mucho reconocimiento a la mariología, pero el Espíritu Santo, que es el que está en mí, ignorado. Gracias. Cuando usted se mete con el Espíritu Santo, Él le va a decir en qué momento callarse, en qué momento hablar. Él lo va a convencer. Y ese niño de 13 años que estaba ahí, en una esquina, supo que tenía un papá. Porque alguien lleno del Espíritu Santo me lo dijo allá, para no vivir como un huérfano, tratando de demostrar algo a quién. Y un día a los 26 años, yo me puse de rodillas y le dije, Espíritu Santo, te necesito. Así que yo quiero orar para que ustedes disfruten del Espíritu Santo y sean bautizados por Él. Sin Espíritu Santo no hay poder. Sin Espíritu Santo no hubiese iglesia. Sin Espíritu Santo Pedro se hubiera escondido en su depresión y no hubiese salido. Quizás se hubiera ahorcado como Judas. Necesitamos Espíritu Santo. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Espíritu de Dios, queremos en esta mañana pedirte que nos unjas con tu Espíritu. La realidad es que hemos vivido mucho tiempo sin disfrutar de tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Y de la misma manera que Abraham tuvo que dejar Babilonia, gracias porque tú nos sacaste, Señor, de ese mundo antiguo, de ese Egipto, de esa Babilonia donde vivíamos. Y un día, Señor, así como nuestro padre Abraham en la fe, un día fue circuncidado con esa sangre, Señor, que fue derramada. Tú nos circuncidaste con tu sangre en la cruz. Y entonces no solamente fuimos sacados, sino que fuimos bautizados. Fuimos hechos nuevos. Fuimos perdonados por ti. Pero ahora, Señor, queremos pasar la hermosa experiencia de disfrutar de la persona del Espíritu Santo. Y así como a Abraham le cambiaste el nombre y le pusiste a Abraham, nosotros, Señor, deseamos que por tu Espíritu seamos otra persona. No más como tú, ser tú, Señor. Así como Pedro dejó de ser un impulsivo, inseguro, para convertirse en un hombre seguro y un hombre guiado por el Espíritu Santo y lleno, nosotros, Espíritu de Dios, deseamos que tú vengas y nos bautices. Así que sumérgenos, llénanos y que vivamos un Pentecostés contigo, Espíritu de Dios. Que nuestra lengua se desate y que podamos hablar tu idioma y no el nuestro,
porque a veces hablamos mucho desde nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestra humanidad, de nuestra carne, de nuestra alma, pero deseamos que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo hables y nos diriges. Por eso, gracias por esta iglesia que es tu iglesia. Creo que esta iglesia está siendo bautizada por ti, Espíritu de Dios, cada día, hombres y mujeres que viven en la llenura, en la plenitud, en la guía de tu presencia, Espíritu de Dios, para que entonces podamos sostener esa sanidad, esa lucidez, esos dones que tú quieres regalarnos para tu obra en la tierra. Bendito seas, Espíritu de Dios, por lo que haces en nuestras vidas en esta generación. Amén. Amén. Bueno, iglesia, pues feliz domingo para cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana en nuestra reunión dominical. Bendiciones.